Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, dos temas son noticia. Los revisamos en titulares. Venezuela con dos aristas muy claras. La primera de ellas, a nivel interno, todos los representantes de los poderes públicos condenan el intento de golpe de Estado en el país. Además, envían un claro mensaje de cohesión institucional al mundo. Vamos a analizarlo. Una segunda arista sobre Venezuela a nivel internacional. El respaldo al gobierno y pueblo de Venezuela sigue creciendo, lo vamos a revisar. En esta jornada se pronuncian Rusia, Turquía, China, países del ALBA de América Latina, organizaciones sociales. En ese mismo contexto, al mismo tiempo, la injerencia continúa. Desde la OEA, Estados Unidos ofrece 20 millones de dólares a una oposición que no logra su objetivo. Dentro de ese organismo tenemos el análisis. Y tenemos un segundo tema en Noticia Panamá. Honestidad política versus corrupción. Futuro digno versus la ley del más fuerte. Son asuntos claves que plantea el Papa Francisco en su segundo día de visita en el país centroamericano a propósito de la Jornada Mundial de la Juventud. Tenemos el análisis desde el lugar de la noticia con nuestra enviada especial Aiza García y un experto vaticanista, el señor Barranco. Así comienza Noticia. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, este jueves las instituciones que representan el poder público se pronunciaron. Rechazaron las acciones injerencistas contra el país y respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Aquí tenemos todos los detalles de lo que sucedió desde esa perspectiva en esta primera arista de Noticia aquí durante la jornada. Como un acto risible y jocoso catalogó el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López la autoproclamación del diputado Juan Guaidó la víspera como presidente encargado del país. Sin embargo, alertó que se trata de un plan peligroso que busca ejecutar un golpe de Estado. Desde hace largo tiempo se viene fraguando un vulgar golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela por parte de sectores de ultraderecha, auspiciados descaradamente por agentes imperiales. Este plan criminal que amenaza flagrantemente la libertad, soberanía e independencia de la nación. Más temprano, todas las regiones estratégicas de defensa integral, REDI, ratificaron su lealtad, subordinación y reconocimiento absoluto a la investidura del presidente Nicolás Maduro. Las 7 REDI se encuentran ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional, región central, región oriental, región occidental, región guayana, los llanos, los Andes y marítima e insular. En horas de la tarde, el Tribunal Supremo de Justicia, máximo órgano judicial del país, denunció la flagrante violación del derecho internacional y la institucionalidad del país. Pudimos observar cómo se ha promovido de forma descarada y al margen de los principios básicos del derecho internacional el desconocimiento a la institucionalidad democrática del país. En este sentido, dejamos absolutamente claro nuestro reconocimiento a la autoridad legítima, constituida del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En la misma tónica, el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, en nombre del Poder Ciudadano, repudió la pretensión golpista de la oposición venezolana con apoyo de Washington. Condenar enérgicamente la vergonzosa pretensión de dar un golpe de Estado y querer formar un gobierno paralelo al legal y legítimamente constituido y electo popularmente, representado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Entre tanto, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, calificó como grosero el nivel de injerencismo y la violación del derecho internacional. El injerencismo e intervencionismo grosero de estos países ha llegado al extremo de pretender otorgarle reconocimiento internacional a la espuria autoproclamación, lo que conlleva a una severa vulneración
de los más elementales principios del derecho internacional. Los gobiernos regionales también manifestaron su repudio y condena a las agresiones del gobierno de Estados Unidos en contra de la paz y de las instituciones del Estado. En obediencia al claro mandato popular recibido, Nicolás Maduro Moro asumió la presidencia de la República el día 10 de enero del 2019 en cumplimiento estricto de los procedimientos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su mensaje, los gobernadores reafirmaron que el único que puede decidir quién es el presidente del país es el pueblo, a través del ejercicio soberano del sufragio, y es al único al que se le debe obediencia. Ahí está parte de los hechos registrados durante esta jornada. Seguimos revisándolos con Luis Tavera, nuestro corresponsal permanente en Caracas, desde nuestra sala de redacción. Hola Luis, buenas noches. Amplio apoyo a nivel local, a nivel internacional. Te pregunto por eso. Un saludo para ti, Tatiana, y para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Hoy se realizó en Venezuela, además, la apertura del año judicial 2019. Pero igual, escenario que aprovechó el tenemos... presidente Nicolás Maduro para denunciar una vez más estos planes injerencistas que sostienen desde Estados Unidos, y ya lo veíamos, el respaldo que sostuvieron todos los poderes públicos para justamente también denunciar esto. El presidente también detallaba los delitos constitucionales en los cuales se está sometiendo a Venezuela, protagonizados también por la dirigencia opositora y por el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, que ya muy bien el Tribunal Supremo de Justicia ha explicado el marco constitucional, el porqué de esta Asamblea Nacional se encuentra en desacato, y por ende la directiva que encabeza a este sistema parlamentario, a este poder parlamentario, no tiene legalidad alguna para poder realizar ninguna acción ni aprobar leyes y mucho menos autoproclamar a un presidente interino, que esa figura no existe en la Carta Magna de Venezuela. Por su parte, mientras que todo esto ocurre, el escenario de la oposición venezolana se mantiene al desnudo con respecto a esta división que hay dentro de esta dirigencia opositora. Por un lado, unos dirigentes han manifestado que no reconocen esta autoproclamación, que reconocen que es inconstitucional, reconocen que es ilegal, y por otro lado, Juan Guaidó, el dirigente opositor, cuenta con el respaldo más que todo de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos y también unos pocos países que integran la OEA, porque hoy en esa sesión especial que se realizó en esta organización internacional quedó en evidencia que no todos los países apoyan este sistema, esta acción que está sometiendo la oposición venezolana en Venezuela, ya que, como lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, se trata de un golpe de Estado que se encuentra en desarrollo. Luis, brevemente déjame preguntarte algo. México y Uruguay se ofrecen como mediadores en un diálogo nacional sin el intervencionismo de carácter internacional. ¿Cuál es la respuesta del presidente Maduro? El mandatario venezolano también hoy tenía como bandera este mensaje de diálogo nacional, esta importancia que se mantenga la paz como se ha mantenido durante todos estos años, a pesar de la denuncia de un plan orquestado que busca desestabilizar, que busca enfrentar a los propios venezolanos. El presidente, ante esta iniciativa que tomó el gobierno de Uruguay y de México de sostener un diálogo entre las partes políticas de Venezuela, Nicolás Maduro dijo estar dispuesto, dijo que aún se mantiene dispuesto a realizar un diálogo entre las partes políticas, porque él dice que lo que debe garantizar en Venezuela, lo que debe seguir imperando, es la paz y la unión nacional. Esos detalles, buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Tania Díaz, es periodista, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Tania, qué placer. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en Telesur. Muchísimas gracias a ti. Quiero preguntarte primero por tu visión interna de lo sucedido durante esta jornada. Durante todo el día hemos visto la institucionalidad del Estado pronunciándose en los distintos poderes públicos. ¿Cómo se percibe esto a nivel interno para el pueblo en general, para la vida del país? Bueno, mira, Tatiana, yo agradezco la pregunta y el momento para hablar aquí en Telesur, porque tenemos que poner como las cosas en claro, ¿no? Si tú te preguntas, ¿por qué un diputado cree que puede ir a una manifestación pública y autoproclamarse presidente de una nación y que haya gobiernos como el de Estados Unidos
que pretende reconocerlo. Nosotros aquí a lo interno hemos definido eso como el intento de golpe de Estado más ridículo de la historia. Y hoy yo le ponía como ejemplo a una entrevista con Radio Francia Internacional y le decía, imagínense ustedes que cualquier diputado de la oposición política francesa se hubiese parado en la mitad de la manifestación de los chalecos amarillos y se hubiese proclamado presidente de Francia. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Por lo de la visión interna, que es importante porque es la que no tiene mucha salida internacional. De hecho, si revisamos los titulares a nivel internacional, de estas declaraciones institucionales en Venezuela hoy no se habla. No, no existen. Hay una censura global. Ayer yo lo conversaba desde la gran concentración que hicimos, las fuerzas del chavismo, que también las hicimos ayer con la corresponsal de Telesur, y le decía, mira, yo quiero denunciar que hay una censura global sobre el país, que nuestras imágenes, que nuestra voz, la voz del chavismo, que además es mayoría política, no se ve. Pero bueno, ¿por qué llega a ese extremo? ¿Por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué tiene que pasar lo que ha ocurrido hoy, que ni siquiera en el seno de la Organización de Estados Americanos, que está tan desprestigiado el organismo a partir de la actuación de su secretario general, entre otras cosas, ni siquiera allí se pudo lograr un consenso real, jurídico, sobre base cierta, para sancionar o condenar a Venezuela? ¿Por qué ocurre eso? Por una razón que hay que decirla claramente. La oposición política venezolana no tiene la fuerza dentro del país para ser el gobierno nacional. Por eso es que no se han presentado elecciones los partidos que no se presentaron, que son los de la extrema derecha, Voluntad Popular y Primero Justicia, entre ellos, porque saben que no van a ganar las elecciones porque no tienen la fuerza política. Ayer quedó demostrado una vez más, y hoy, como tú bien lo has dicho, todos los poderes de la República, pero con el respaldo, es decir, la Fuerza Armada con el respaldo de todo su componente. Están hablando de los comandantes de las regiones militares organizadas en el país con todo su componente. Tienen detrás un pueblo en armas, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los gobernadores con toda la legitimidad política que le da la elección de consejos legislativos, de alcaldías y de consejos municipales en donde el chavismo es mayoría. Eso la oposición política no la tiene. ¿Qué les queda? Les queda engañar a la opinión pública internacional, engañar a las fuerzas políticas de otros países, ¿verdad? A partir de la censura que se le aplica a Venezuela, de la censura global contra Venezuela y de la sustanciación falsa, sin basamento jurídico, de situaciones como las de ayer. También a través de la vía de la violencia que han pretendido imponer en Venezuela y que no se ha podido porque las fuerzas de la revolución, las fuerzas del gobierno, pero sobre todo la fuerza moral del ciudadano venezolano, no permite que aquí se reedite la situación que nosotros vivimos en 2017. Por eso han intentado generar violencia foquista, también hay que ponerlo en claro, son focos de violencia protagonizados por jóvenes delincuentes, armados y pagados para la ocasión y que distribuyen de manera focal, puntual, en distintos puntos de la ciudad capital. Permíteme, te pregunto con respecto a ello, porque sin duda, si vemos de manera local lo que sucede con estos focos de violencia sectorizada, particularmente en zonas populares, si lo revisamos en Caracas, eso no se le ve política por ninguna parte, eso se ve como un acto delincuencial, Tania. Bueno, yo les pido que miren las imágenes, yo estoy mirando una de archivo que tienen ustedes aquí, miren las imágenes, son jóvenes, sobre todo varones. Estas son de la jornada anterior. Y gente estas son de la jornada anterior, sí. Pero ahorita la puedes ver, además están haciéndolo en la noche, a mitad de la noche, porque son personas jóvenes, estas no son las reales, ahorita, o sea, las de este momento, ahorita son personas jóvenes, muchos de ellos, porque nosotros sí tenemos una organización política en los sectores populares y sabemos lo que está ocurriendo palmo a palmo, porque aquí nosotros tenemos 3.000 comunas, Tatiana, y tenemos 70.000 consejos comunales. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, por hablarte solamente de la fuerza política mayoritaria, tiene una célula organizativa en cada centro electoral. Es decir, que nosotros sí estamos en esos sectores populares. Y sí sabemos que son grupos delincuenciales que van a buscar elementos infiltrados, ¿verdad? Entrenados para la guerra híbrida o la guerra de cuarta generación, y que les pagan, les ofrecen a esos muchachos $20, $50 para generar acciones de vandalismo y de violencia y para atacar a las fuerzas del chavismo, para atacarlas realmente, pues a las fuerzas del chavismo. Entonces, bueno, eso es la opción que le queda a ese sector de la oposición política que sabe que no tiene nada que buscar aquí. Fíjate tú que Julio Borges,
que fue vocero principal el año pasado de la oposición política radical. ¿Dónde está ahora? Ahora es el portavoz del gobierno norteamericano. Ahora su único discurso es que haya una intervención militar extranjera en Venezuela. Ningún venezolano sensato, ningún venezolano que quiera su país lo acompaña. Y ese es el drama que tiene la oposición. Por eso estamos mirando lo que estamos mirando ahora. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy en esta jornada internacional, por lo que podemos ver, es que, bueno, que finalmente el gobierno norteamericano puso la cara directamente, asumió directamente la vocería de esa extrema derecha y quedó tan claramente al desnudo como quedó la oposición política venezolana. Lo dijo hoy el canciller ruso. Dijo, ahora sí sabemos que detrás de la violencia de 2017, que detrás de la no participación en elecciones, que detrás de patear la mesa del diálogo, que detrás de la guerra económica que genera la crisis económica, de las sanciones, como las llaman ellos, de las agresiones económicas que tiene Venezuela, está directamente el gobierno de los Estados Unidos porque ha puesto la cara. Las cartas están echadas y el mundo se está dando cuenta de que es así. Por eso yo quería aprovechar Por eso, permíteme, te pregunto algo también. Es llamativo que la Unión Europea, que hemos visto una postura también de intento injerencista en contra de Venezuela, vemos ahora que dice no reconocer al gobierno de Guaidó. No lo reconocen. Claro. Llaman al diálogo, llaman sí de nuevo a las elecciones, mantienen esta agenda del 2018, pero no reconocen a este gobierno. Es que no lo que pueden, pretende es que no lo pueden Estados Unidos reconocer porque quedaría cuestionada su propia vocación democrática. ¿Cómo puede cualquier gobierno, cualquiera, reconocer a un diputado que en una asamblea pública se autoproclame presidente? Que ni siquiera, porque aquí hubo un golpe de Estado en el 2002, y en el 2002 ese dictador que duró 47 horas, bueno, convenció un sector de la Fuerza Armada, fue al Palacio de Miraflores, oye, apresaron al presidente Chávez. Ahorita ni siquiera eso. O sea, es un acto sencillamente ridículo, que si no fuera por lo que tiene detrás, que si no fuera por el real convocante, que ha sido el propio vicepresidente norteamericano, aquí en Venezuela, además, el día de hoy nos hemos reído mucho. Hay muchos memes y muchos chistes en torno a ese acto, porque realmente es ridículo. Pero tiene detrás, y así lo ha dicho claramente, a mí me pareció muy acertada por la experiencia que tiene el canciller Lavrov, ¿no? Muy acertada. Dice, bueno, ahora sí es verdad, ahora sí Estados Unidos ya confesó prácticamente que está detrás de la agenda de asfixia económica y de terrorismo que está aplicando al pueblo venezolano. Porque no hay política. Mira, hay una cosa clara, por si acaso alguien duda todavía. ¿Cómo vas a levantarse alguien y a decir que es presidente de un país si no se ha postulado elecciones? Si no ha participado como candidato, si nadie ha votado por él. Eso niega cualquier iniciativa democrática. Lo que sí nosotros tenemos que alertar hoy es la intención de Estados Unidos de sembrar en Venezuela una agenda belicista. Y tenemos que decirle a los pueblos que ven Telesur, que son los pueblos de la región latinoamericana y del mundo, preguntarnos nosotros si estamos dispuestos a permitir que se instale a partir de Venezuela una agenda belicista en la región latinoamericana, que es lo que necesita el gobierno norteamericano para solventar su propia crisis. Es que, ¿por qué tú dices, por qué llega al extremo si los gobiernos de la Unión Europea no se quieren, como decimos aquí en Venezuela, no se quieren rayar, ¿verdad? No quieren cargar con ¿cómo digamos? No quieren cargar con el peso de una corresponsabilidad, tal vez. Con la responsabilidad. Si algo llega a suceder en Venezuela de esa magnitud. Sí, no, pero sobre todo no se quieren cargar, no quieren avalar un acto tan fuera de toda norma y de toda lógica, porque sería para ellos vergonzoso. ¿Por qué Estados Unidos sí lo hace? Bueno, Donald Trump tiene el gobierno cerrado desde hace más de... ¿Un mes? 33 días creo que son. Así es. Es decir, no le paga a sus funcionarios públicos, tiene un conflicto con el Congreso norteamericano que hasta lo que yo vi ayer, no sé, me corrigen ustedes que están más al día con la noticia puntual, sí. Ya le habían retirado la invitación para que pronunciase el discurso de la Unión, desde la sede de la Cámara de Representantes. Sucede. Entonces hay un conflicto allá, social, moral, político, económico, que quiere Estados Unidos, como lo ha hecho cada vez que aplica o que
instrumenta una agenda belicista en esta región del sur de América que quiere que nosotros le paguemos y le ayudemos a resolver. Y cuando hablo de nosotros, hablo de los pueblos latinoamericanos. Por eso es que yo le pido a los pueblos de Colombia, a los pueblos de Ecuador, a los pueblos de Perú, que miremos bien, evaluemos bien cada imagen, cada mensaje. Y tenemos que discernir que se trata de una operación de guerra híbrida que comienza por Venezuela, o que está en este momento concentrada en Venezuela, pero que es una intención de guerra híbrida para la región latinoamericana, para que sea esta región que Estados Unidos ha definido como su patio trasero, la que pague, ¿verdad?, o la que solvente o la que sustente la salida de la crisis que tiene el gobierno norteamericano. Y que queda bien destapadas sus cartas en este momento. A propósito de ello y del apoyo internacional, hemos preparado para ustedes el siguiente resumen. Jefes de Estado y voceros de gobierno de diversos países ratificaron su postura de reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro ante la permanente denuncia de un plan golpista en desarrollo en el país, liderado por la oposición con el respaldo de la administración Trump. En un contacto telefónico con el presidente Maduro, su homólogo ruso, Vladimir Putin, expresó el apoyo de Moscú a las autoridades legítimas de Venezuela. Más temprano, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, consideró que los pronunciamientos de Washington evidencian una responsabilidad directa de Estados Unidos en la situación interna de la nación suramericana. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que debe respetarse la decisión del pueblo venezolano en las urnas y reconoció su desconcierto ante la posición del gobierno estadounidense de reconocer al diputado opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela tras un acto de autoproclamación ilegítimo. Representantes de China, Irán, México, Bolivia y Nicaragua también expresaron su apoyo al mandatario venezolano y se plantaron en contra del nombramiento ilegal de Guaidó. Entre tanto, la Unión Europea se desmarcó de la idea de reconocer a Guaidó como jefe de Estado venezolano. En un comunicado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, también declaró su apoyo al presidente Maduro y el rechazo a los intentos imperialistas de desestabilización y desconocimiento de las instituciones democráticas por parte de la potencia norteamericana. Otras organizaciones sociales y de prensa latinoamericanas repudiaron que algunos países de la región aprobaran el intento de golpe de Estado en Venezuela. A propósito, este jueves se realizó una reunión del Consejo Permanente de la OEA, en donde por mayoría se desestimó la resolución emanada la víspera por Washington, que avala las acciones golpistas en Venezuela. De los 34 países que conforman la organización, 18 no suscribieron la resolución. Una minoría de 16 países firmó con el propósito de acentuar el asedio contra Venezuela. En paralelo, el canciller venezolano Jorge Arriaza agradeció la irrupción de la activista de la ONG estadounidense Cao Ping, Nidia Benjamin, para denunciar el plan de golpe contra la nación bolivariana. Vamos a conversar en vivo precisamente con Medea Benjamin, activista política, escritora, cofundadora del Grupo de Derechos Humanos Global Exchange y Grupo de Paz Codepin desde Washington, D.C. Medea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Quiero preguntarte sobre ese momento, tu momento en la llegada, lo que dijiste, qué tenías escrito en la pancarta y bueno, el momento en la salida que también te sacan los agentes de seguridad de la Organización de Estados Americanos. Cuando yo escuché que iba a estar el secretario de Estado Pompeo hablando en la asamblea, fui para allá con un pancarta que decía a la OEA que no apoya un golpe de Estado en Venezuela. Cuando estaba casi a terminar Pompeo, yo levanté puse la pancarta arriba de mi cabeza y empecé a decir que un golpe de Estado no es legítimo, que el Juan Guaidó no había sido electo por ningún venezolano como presidente, que los Estados Unidos tienen una triste historia de hacer golpes de Estado o apoyar golpes de Estado en América Latina y en otras partes del mundo y siempre resulta en la misma cosa, que es más miseria para la gente.
y seguí hablando hasta que llegó la gente de seguridad y me llevaron para afuera y me dijeron que nunca más podría entrar en el edificio. Y ya no fui arrestada, pero tuve la oportunidad de decir con claridad lo que piensa mucha gente aquí en los Estados Unidos, que nuestro gobierno no tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. A propósito de eso, Medea, ¿cómo se puede palpar este hecho que trata de ser inundado por parte del gobierno de los Estados Unidos, hasta con grandes pancartas por la ciudad de Nueva York? Quién sabe cuánto podrá costar eso, pero esa es una realidad. Es decir, tratar de llevar la matriz de opinión hacia ir en contra del gobierno y del pueblo de Venezuela. ¿Cómo se palpa la percepción del pueblo estadounidense sobre este hecho? Realmente la mayoría de la gente aquí en los Estados Unidos está enfocado en la crisis interna que tenemos ahora con los problemas entre los demócratas y los republicanos, otros problemas económicos que tiene la gente y no tiene mucha información de lo que está pasando. Y la información que tienen es distorsionado. Siempre muestran manifestaciones de la oposición, pero casi nunca manifestaciones en apoyo de Maduro. Y nosotros estamos tratando de educar a la gente aquí en los Estados Unidos a decir que no es una cuestión si quieren o no quieren a Nicolás Maduro. La cuestión es si quieren o no quieren a la democracia, si van a permitir golpes de Estado en este siglo. Y si pueden recordar la historia sucia de los Estados Unidos en América Latina. Son más de 50 años de intervenciones en América Latina, Medea. ¿Cómo afecta esta misma situación al pueblo estadounidense, de hecho a la crisis de la política que vive el país? Si bien lo que se está tratando de ver, como nos lo decía nuestra invitada Tania Díaz, trata de ser también una cortina de humo de los Estados Unidos, de su gobierno, de la Casa Blanca, sobre esa crisis interna que se está viviendo que bien describes. Es interesante porque vemos que la crisis que apoyamos o creamos en América Latina viene a afectarnos aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, vemos el golpe de Estado de Honduras, que los Estados Unidos después del golpe reconoció el gobierno y está dando hasta apoyo económico a ese gobierno. Mientras tanto, la violencia es tan grande y la pobreza es tan grande en Honduras que la gente está huyendo y tratando de llegar a nuestra frontera, creando una crisis aquí. Así que no es solo la miseria que creamos en países de América Latina, sino que eso afecta a la gente aquí y crea muchos problemas con el sentimiento anti-inmigrante que vemos, sobre todo con Trump en la Casa Blanca. Medea, te quiere saludar nuestra invitada Tania Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Hola Medea, que quiero agradecerte en nombre del pueblo de Venezuela el gesto que estuviste hoy, esa valiente intervención. Hablaste o expresaste la opinión y la voz censurada de muchos venezolanos y venezolanas, de la mayoría del pueblo venezolano. Quiero decirte que aquí tenemos una organización de mujeres muy fuerte. Las mujeres son, en la vida política venezolana tienen un papel preponderante. Y bueno, y queremos invitarte a que vengas a nuestro país y te sumes a esta iniciativa. Y quería, aprovechando la oportunidad también, hacerte una pregunta o reflexión, ¿no? Esa crisis de política de Estados Unidos tiene el centro en el tema de la migración. Y yo le preguntaba hoy a los medios internacionales que he hablado mucho, le preguntaba a los pueblos de la región americana, ¿es que estamos dispuestos a permitir que el gobierno de Donald Trump convierta a Venezuela en la Libia de América? Porque Venezuela ha sido albergue de migrantes por desplazamiento social y de violencia de Colombia, de Perú, de Ecuador y de otros países. Están siendo en este momento todavía, a pesar de los problemas que tenemos aquí, acogidos en Venezuela. ¿Qué pasaría si en Venezuela, que no lo vamos a permitir, se impone una agenda belicista como la que pretende Donald Trump? La crisis migratoria sería todavía mayor para el pueblo norteamericano. ¿Lo han evaluado ustedes?
Sí, yo creo que es una consecuencia real y que Donald Trump no piensa mucho en el futuro, pero puede estar creando una crisis más grande aquí, como dice usted. Yo me río casi, si no fuera tan triste, de los, creo que fue 10,000 millones de dólares que dijo Pompeo que está dispuesto a dar como ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, cuando las sanciones económicas han costado miles de millones de dólares. Y eso crea tantos problemas para el pueblo de Venezuela y la crisis. Y yo creo que sí sería bueno si nuestros gobiernos trabajaran juntos para buscar fórmulas de resolver las crisis económicas que están afectando a mucha gente en América Latina y a la pobreza que existe aquí en los Estados Unidos. Medea, gracias por ese análisis. Un abrazo gigante. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, muy buenas noches. Tania, déjame preguntarte algo. Estamos a punto de finalizar, pero a nivel internacional quiero preguntarte algo. De hecho, con lo que sucedía en la Organización de Estados Americanos, y sumo también como al bloque europeo de lo que ya te preguntaba, pero lo que se evidencia es que hay un asunto de división de geopolítica mundial, de geopolítica internacional, con Venezuela en el medio. Y con 20 millones que ofrece Mike Pompeo para la oposición, para que supuestamente eso se traduzca en alimentos y en medicinas, y lo que uno se pregunta es cómo es que ofrece 20 millones, que es realmente poco si se tiene en cuenta un presupuesto para una nación, si esa es la nación Estados Unidos la que tiene bloqueadas las cuentas a Venezuela para la compra de alimentos y la compra de medicamentos. Bueno, yo supongo que 20 millones de dólares cuesta la dignidad de esa oligarquía de los partidos políticos de derecha venezolana, supongo que es eso. Pues nosotros estamos pisando, Tatiana, la primera reserva petrolera del mundo. Aquí hay 300.000 millones de barriles depositados en la faja petrolífera del Orinoco. Estamos pisando probablemente la primera reserva de oro, además de la riqueza en coltán, diamante, hierro, gas, que somos como la cuarta o quinta reserva mundial. Entonces no pueden venir a hablarle a un país como Venezuela de esa manera. Está simplemente lanzándole un hueso a quienes le obedecen como perrito faldero, parafraseando a un triste expresidente latinoamericano. Simplemente está haciendo eso. Mira, yo creo que, como ya estamos por finalizar, yo quiero decir dos cosas, ¿no? Primero, lo que va a pasar está por verse y depende mucho de lo que nosotros los venezolanos decidamos aquí. Hoy vimos a los poderes de la República, todos, accionar de acuerdo con lo que dice la Constitución, que además tenemos que recordar siempre, es una Constitución hecha en Asamblea Nacional Constituyente en 1999, convocada por Chávez, redactada por el pueblo y aprobada en referéndum popular. Es decir, que aquí cada venezolano sabe lo que tiene en la Constitución. Y lo que vimos hoy es se activa la Constitución para proteger a la institucionalidad de la República, que es lo que está siendo atacado en este momento. Hoy vimos a toda la República, sus poderes y sus ciudadanos detrás, respaldar al presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, que se llama Nicolás Maduro, porque fue electo además, Tatiana, solamente este zapatico verde aquí para decirlo, ¿no? Fue electo a partir de unas elecciones que convocó la Asamblea Nacional Constituyente, pero que derivaron de una mesa de diálogo frustrada por los sectores de la oposición el año pasado en República Dominicana, en presencia del presidente dominicano y en presencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Y de allí se hizo la convocatoria a las elecciones con los resultados que tenemos ahora. Pero está por verse. Yo quiero decir algo más. Nosotros sabemos que en esa Asamblea Nacional que Venezuela reconoce como poder, que todos los demás poderes han reconocido como poder, pero que se alzó contra los otros poderes de la República, que desconoce la institucionalidad democrática y cuya directiva está en este momento en desacato porque ha desobedecido las orientaciones y el mandato de las leyes y de los otros poderes de la República. No todos están de acuerdo con lo que ha hecho el diputado Juan Guaidó. ¿Fractura interna de la oposición más profunda? Hay una fractura interna ya política, no lo digo yo, lo dijo un líder viejo, líder político de la socialdemocracia venezolana, que lo dijo claramente. Aquí ellos no se presentaron a elecciones porque no había acuerdo, no tenían candidatos, no tenían proyecto.
¿verdad? Entonces, más allá de la fractura política, es la fractura institucional dentro de la misma Asamblea Nacional. ¿Qué van a hacer esos diputados que están allí y que tienen, con el reconocimiento del resto del país, el voto del pueblo que los eligió? ¿Qué van a hacer ahora? Esa es la gran pregunta. Esa es evidentemente la gran pregunta. Me queda algo muy breve por preguntarte porque es importante. México y Uruguay se ofrecen como mediadores y recordando el papel un poco de República Dominicana, del presidente y del expresidente de España, Rodríguez Zapatero. Una mediación de este tipo, ¿con quién a nivel interno, sin interferencias internacionales? El presidente le dice que el diálogo siempre será la salida, pero lo que yo te quiero preguntar es, ¿hay en este momento, si se plantea realmente con quién dialogar? Bueno, eso depende de lo que decida la oposición política. Hasta este momento ha actuado a demanda de lo que le dicen los gobiernos extranjeros, el gobierno de Estados Unidos. Hasta este momento se ha plegado. Nosotros hemos estado en montones de iniciativas de diálogo. Yo fui diputada de la Asamblea Nacional y allí, por ejemplo, para la elección de los poderes públicos, nosotros nos sentamos conjuntamente con los sectores de la oposición. Y al momento de consolidar la acción democrática institucional, la oposición política se retira, lo he hecho infinidades de veces, se retira porque recibe la instrucción de Estados Unidos. Entonces está por verse lo que van a hacer esos diputados. Nosotros decimos, y quiero de verdad, como venezolana, agradecerle al presidente Nicolás Maduro la fortaleza democrática que tiene, porque lo conozco del escenario político. Es un hombre de diálogo, es un hombre de ejercicio político. Él fue presidente de la Asamblea Nacional y yo lo conocí allí siendo periodista. Y es principalmente un hombre de ejercicio político, que cree profundamente en esa institución del diálogo. Hoy él lo ratificó ante los poderes públicos y nosotros decimos, quien respete la Constitución, quien respete al resto de los poderes públicos, quien reconozca al pueblo venezolano que en 25 elecciones ha dicho lo que quiere en este país, es el ideal para sentarnos a conversar. Muchas gracias, Tania. Un placer y bienvenida siempre. Muchas gracias. Tatiana. Así nos vamos a la primera única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Panamá, honestidad política versus corrupción, futuro digno versus la ley del más fuerte, asuntos clave que plantea el Papa Francisco en su segundo día de visita en el país centroamericano en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Tenemos el análisis desde el lugar de la noticia con nuestra enviada especial, Aiza García, y su analista, lo han visto ustedes en la pantalla de Telesur, experto vaticanista en asuntos religiosos y culturales, Bernardo Barranco. Al volver aquí en Es Noticia. En Noticia Panamá, el Papa Francisco continúa su agenda con autoridades eclesiásticas y jóvenes en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, edad número 34. El obispo de Roma, en el primer discurso del día, reclamó una mayor atención a las luchas de los más desfavorecidos. También hizo énfasis muy claramente sobre actos de corrupción y la honestidad política de las autoridades en toda América Latina. Detalles en el siguiente informe. En una reunión con los miembros del Secretariado Episcopal de América Central, la CEDAC, el Papa Francisco inició su discurso resaltando la importancia de las luchas sociales. Destacó que miles de jóvenes sufren en la actualidad las consecuencias de sistemas corruptos en Latinoamérica y Centroamérica, situación que ha impulsado el alto número de migraciones. A propósito, instó a los obispos, como representantes de la Iglesia Católica, a trabajar con coraje por el cuidado y protección de los miles de migrantes que han salido de su país en busca de oportunidades de trabajo. De igual forma, señaló que el reencuentro con las comunidades indígenas y de origen africano demuestran la necesidad de preservar y respetar sus derechos frente a los intentos que cada vez se hacen más visibles por parte de quienes pretenden borrar su historia. En conclusión, acoger, proteger, promover e integrar a los pueblos, el claro llamado que el Papa Francisco hizo a la Iglesia Católica
para la contribución de la paz. Vamos de inmediato con el análisis de este discurso. No ha sido el único del día. Finalizaba el Papa Francisco con una homilía en una zona establecida para encontrarse por primera vez con toda esa multitud de jóvenes en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. De todos esos detalles y el análisis respectivo desde el set que se ha establecido por parte de Telesur, vamos con nuestra enviada especial Aiza García. Aiza, adelante, buenas noches. Muy buenas noches para ti también, Tatiana, y para toda la audiencia que en estos momentos está viendo Es Noticia. Nosotros continuamos acá en plena cinta costera, donde, como tú bien decías, aquí se está desarrollando a unos pasos de nosotros justamente esta Jornada Mundial de la Juventud, donde esta tarde habló el Papa Francisco. Ahorita mismo está desarrollándose un festival con mucha música, y seguramente escuchan en el audio ambiente también música. Han venido unos 500 artistas de 46 países a participar de este festival que ha estado durante varios días y seguirá hasta el domingo aquí en Ciudad Panamá. Ha sido una jornada intensa y, como bien tú has dicho, para hacer el análisis de esta jornada estamos aquí nosotros desde la cinta costera en Ciudad de Panamá. Tengo a mi lado al distinguido doctor Bernardo Barranco, quien es un muy bien documentado sociólogo mexicano, escritor, periodista, que tiene varios libros, ha escrito varios libros sobre religión y política en México y en América Latina. Y a mí me gustaría, doctor Barranco, empezar este análisis y decirle buenas noches, obviamente. Empezar este análisis preguntándole con cuántas palabras, en qué palabras nos pueden describir cómo ha sido la jornada de hoy en la que el Papa se reúne con el presidente Juan Carlos Varela y pronuncia un discurso. No, ahí no pronuncia discurso, luego se reúne con el cuerpo diplomático, con los obispos centroamericanos, un grupo de 80 obispos, y luego aquí, donde estamos, ante muchísimos miles de jóvenes, 59.000 peregrinos de otros países, 15.000 peregrinos panameños y miles de panameños que están aquí en la cinta costera. Yo lo resumiría en 4 palabras, básicamente. En la mañana, cuerpo diplomático, la patria grande, este sueño bolivariano que está muy presente en la historia de toda América Latina. La segunda expresión es Monseñor Romero como modelo de obispo que le presenta a los diferentes prelados centroamericanos. Después el tema de migración, que cruzó prácticamente todo el día. La migración como el gran problema que tiene la región centroamericana. Y después, en la noche, hace unos minutos, el tema de la construcción de puentes y la deconstrucción de muros. Son esas 4 expresiones que yo diría son como claves para poder entender la jornada de hoy, que ha sido muy intensa, llena de vigor, y además tú tuviste mucha suerte y Telesur tuvo mucha suerte. Ciertamente, tuvimos mucha suerte. Justo cuando estabas hablando, el Papa fue paseando, casi saludó a todos los televidentes de Telesur. Sí, estábamos en el programa de edición central con Rey Gómez, y justamente, recuerdo que usted dijo, ahí viene el Papa. Exactamente, estaba pasando por aquí el Papa, que estamos en plena cinta costera, apenas unos pasos de este centro que le han llamado Santa María la Antigua, que es donde ocurren todos estos eventos durante estos días. Luego, sábado y domingo, se van hasta el otro lado de la ciudad, afuera de la ciudad de Panamá, en lo que se conoce como Metro Park. Y volviendo al análisis, doctor Barranco, le acepto esto de que tuvimos mucha suerte. A mí me llamó muchísimo la atención que hoy el Papa les dijo de frente a los obispos, y me recuerda cuando estuve en México, que hizo algo similar. Les dijo cómo debía ser un obispo, y a algunos le dijo que cuando él era un cura joven, algunos de los nombres de esos obispos sonaban a malas palabras. De ahí que hablara de Monseñor Arnulfo Romero, quien dijo que también el apellido Romero, cuando él era un cura joven, ese apellido también sonaba a mala palabra. Pero les dijo a los curas, a los obispos que estaban ahí, cómo debía ser un obispo. ¿Usted cómo entendió ese momento? Mira, es muy interesante porque nos remonta a una época en donde los obispos
y los curas en América Latina adquieren una gran presencia social. Incluso aquí en Panamá tuvieron una gran capacidad de organización, los obispos y los católicos. Después viene una marejada conservadora con Juan Pablo II y aquellos obispos que eran emblemáticos son acotados, cuestionados, relegados. Estamos hablando de personajes como Elder Cámara, Sergio Méndez Arceo en México, Elder Cámara en Brasil. Los teólogos de la liberación. Muchos de la teología de la liberación, ciertamente. Y en el caso de Romero, también fue estigmatizado. Fue estigmatizado como un obispo incómodo porque con mucha persistencia luchó por los derechos humanos frente a la enorme represión que se vivía en El Salvador allá a fines de los años 70, principios de los 80. Y Romero era un pastor, no era un hombre de pensamiento radical, o incluso algunos ni siquiera lo catalogan en la teología de la liberación, pero era un pastor, un hombre comprometido y sensible a su pueblo. Cuando el Papa hace referencia a él, habla de que le pega durísimo, lo afecta la muerte de Rutilio Grande, un jesuita, que lo conmueve. ¿Qué significa? Que es un pastor que está sensible a los sacerdotes, a su entorno, y que a partir de eso desencadena su actitud más beligerante frente a la represión militar que vivía El Salvador. Hoy mencionó varias veces al monseñor Óscar Arnulfo Romero, me llama muchísimo la atención, y esa parte donde dijo que la vida y la experiencia de monseñor Romero deberían inspirar a todos los obispos. Claro, es decir, Romero lo presenta, dice, Romero no es un administrador. De recursos humanos. No administra recursos humanos, no administra dineros. Es un pastor, un hombre que se entrega, que sabe ser líder en ciertos momentos, pero también sabe irse de retaguardia y ir detrás de la gente. Es decir, y eso les pide a los obispos de Centroamérica, que se sacudan, digamos, esta especie de adormecimiento que durante muchos años tiene la región, porque la caída de fieles es constante y que por lo tanto la actitud que les exige el Papa es una actitud más pastoral. Más de acercamiento hacia los feligreses, a sus problemas, a sus penas, a sus dolores. Así se lo dice. Hay otro momento, pero ya ahora aquí, en la cinta costera, donde el Papa habla a los jóvenes en un lenguaje tal vez no tan directo como en otras ocasiones, pero sus frases fueron maravillosas. Yo quiero que me permita leerlas para que usted no las interprete. Hay un momento en que dice, el padre de la mentira, el demonio. Hay que revisar a quién le ha dicho demonio en su forma de hablar en otras ocasiones. Siempre prefiere un pueblo dividido y peleado. Es el maestro de la división. Hay que ver a quién se refiere ahí el Papa. ¿A qué presidente? ¿A qué lugar, no? A este maestro de la división. Y dice, y le tiene miedo a un pueblo que aprende a trabajar juntos. Habla mucho del que crea la división. Después dice que este es un criterio para distinguir a la gente. Los constructores de los puentes y los constructores de los muros. Todo lo dice junto cuando habla del hombre que quiere dividir, el demonio que quiere dividir a los pueblos, ¿no? ¿Usted cómo interpreta esto? Bueno, habría que empezar diciendo que el concepto demonio es un concepto en donde los papas no han estado muy de acuerdo. El Papa Juan Pablo II plantea que el demonio es el mal, es una metáfora del mal y que por lo tanto como tal no es un ente. Benedicto XVI como que digamos está en una situación intermedia y Francisco de manera directa habla que el demonio es un ente que está presente y que genera el mal. En México, por ejemplo, habló que el demonio tiene envidia de la Virgen de Guadalupe por la cercanía que tiene del pueblo y que por lo tanto busca el mal. Incluso habló de los temblores y esto como prueba del demonio. Son polémicas teológicas que diferencias con los papas, pero aquí es claro, el demonio es Donald Trump, no hay que darle vuelta. No hay que darle vuelta, porque luego dice, esos constructores de muros que sembrando miedos buscan dividir y atropellar a la gente, todo en un mismo discurso. Claro, y lo relaciona con el tema del miedo.
¿no? Es decir, el sembrar división, es sembrar el miedo, que significa la debilidad y por lo tanto la fortaleza que pueda tener un político, claro, una propuesta, etcétera. Pero para mí lo interesante en este tema es en qué momento lo dice, porque además hay que decirlo claramente. Esto lo dijo ayer en el avión, cuando venía a 37.000 pies de altura. Y esto lo señaló claramente. El miedo nos vuelve locos. Así es, y señala que el miedo es da rating político, que el miedo crea división, crea votos, es decir, como un recurso político de aquellos políticos, digamos, facciosos, rudos. Es la segunda vez que lo retoma y en este caso les pregunta a los jóvenes, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Quieren ser constructores de puentes, de diálogo, de paz, de entendimiento? Por supuesto los jóvenes dicen que sí y por lo tanto él rechaza el tema de la construcción de muro. ¿Por qué? Porque en este momento la discusión en Estados Unidos está álgida en torno al presupuesto que se está peleando en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Es una puya y es una postura clara que el Papa a nivel internacional está enviando como señalando, señores demócratas, no cedan frente al muro que quiere dividir al continente y quiere crear estos territorios de pánico, de terror y de división. Para mí es muy claro. Y les está diciendo a los demócratas no coman miedo, porque claro, justamente Donald Trump se ha dedicado todo el tiempo a decir, si no hacen esto los demócratas, si no construyen el muro, pues voy a seguir manteniendo cerrado el gobierno. Entonces ha sido muy fuerte en ese sentido. Ya tenemos que cerrar, pero se nos quedan muchas preguntas. ¿Quién es Bergoglio? Es el primer jesuita que llega a ser papa, el primer latinoamericano. Muy rapidito, estos antecedentes de él como primer latinoamericano, papa, primer jesuita, ¿tienen que ver un poco con la actitud de él? ¿Tiene que ver, perdón? Con la actitud de él. Bueno, es un hombre... Con su proyección, digamos. Es un hombre que conecta, está en su territorio, se le percibe cómodo. Habló en español en un contexto internacional, no usó otras lenguas como lo ha hecho en otras ocasiones, en otras jornadas. En Brasil habló en inglés, en portugués y hasta en francés. Aquí habló en español, se siente en casa en América Latina. Y por lo tanto, también hay que ver que la mayoría de los jóvenes aquí presentes se le entregan con enorme entusiasmo. Es una especie como de encuentro festivo. La pregunta es si realmente estos encuentros entre un pontífice anciano, como le dijo una de las jovencitas, ¿no? y los jóvenes todos vigorosos, no solamente es de emoción, sino también es de comprensión, de entendimiento y de futuro, de un diálogo fecundo hacia adentro. Ahí queda, que no quede solamente una especie como de explosión de emociones, sino de conductas. De conductas, definitivamente. Y hablando de conductas, mañana el Papa va a visitar a los jóvenes en un centro de detención juvenil en La Pácora y en la tarde va a participar en un Via Crucis, justamente aquí donde estamos, en la cinta costera, en este paseo marino frondoso de aquí de la ciudad de Panamá. Muchas gracias, doctor Bernardo. Al contrario. Tenemos que regresar con Tatiana para continuar con el programa Es Noticias. Buenas noches, Tatiana. Lamentablemente, Aisa, se nos acaba el tiempo, debemos despedir. Mañana vamos a encontrarnos de nuevo. Aisa, agradecida contigo por ese análisis. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @Noticias Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso nos dejamos. Hasta mañana.